Uf. Y eso nosotros debemos entenderlo. Cuando vemos esas personas que no tienen esas condiciones, que lo están haciendo mal, en vez de nosotros criticarlo y señalarlo, porque tenemos el conocimiento, nosotros lo que debemos ser, bueno, yo no hago esta parte. Porque vemos personas tal vez que tienen miedo escénico y no tienen, ese no es su llamado, de pararse con una bocina, de encaramarse en una mata a predicar, de subir a una segunda en la madrugada a predicar. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes estén sintonizando esta plataforma todos los días para bendecir su casa, su familia y su ministerio. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que de la casa, que ha traído temas edificantes, temas que han bendecido su vida, y yo sé que hoy no será la excepción. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio tenerla aquí ungida. Amén, Dios te bendiga, amado, poderosamente. Nos sentimos más que privilegiados en Dios por este honor que el cielo nos concede de estar con ustedes. Su hermana y amiga Eunice de Lima. Dios mío, ya ustedes escucharon, nuestra hermana Eunice es una sierva de Dios que usted ha visto el denuedo con el que habla de la palabra del Señor, pero también la espiritualidad. Esté a la expectativa, pero tenga un espíritu de provocación a la palabra del Señor. Comparta esto con alguien, porque le ha de bendecir a Eunice. El escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir con usted. Amén, amén. Bien, a nosotros nos encanta hablar de la palabra de Dios porque dice la Biblia que ahí debe estar nuestra delicia en su palabra. Pero me gustan temas que son puramente doctrinales, porque he visto en estos tiempos la necesidad y que el pueblo de Dios está flojo en cuanto a puntos doctrinales. Wow. Porque a veces veo personas que deberían tener la madurez por el tiempo que tienen y el ministerio y la asignación que tienen, que le vemos actuar como neófitos. Y es necesario entonces que volvamos a los rudimentos de la palabra de Dios y a reforzar la doctrina. El día de hoy queremos hablar bajo el tema: todo ministro del Evangelio necesita corrección e instrucción. Dios mío. Bendito sea Dios. Y vamos a leer en Hechos 18, bendito sea el nombre de Jesús, a la altura del verso 24. Vamos a leer aquí: Apolo predica en Efeso, bendito sea el nombre de Jesús. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó a Efeso un varón llamado Apolo, natural de Antioquía, de Alejandrina, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Sí, y Señor, te gracias, exaltamos, Rey de Reyes. Te damos las gracias, Sí, Señor, porque en todo escenario, Dios mío, donde te invocamos, Gracias, tú haces Señor. acto de presencia. Gracias a Dios porque te podemos sentir en el viento recio, pero también en el silbo apacible. Te pedimos que esta palabra que hoy, Dios mío, vamos a hablar, lleguen a cada Gracias, corazón y a cada vida, y que hagan el trabajo Sí, a través Señor. de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo ministro del Evangelio necesita instrucción y corrección. Wow. En este camino nadie es tan sabio, ¿verdad?, que se lo sepa todo, pero ni tan ignorante que no pueda aportar. Y una de las cosas que en estos tiempos nosotros vemos que están haciendo mucho daño al Evangelio es la arrogancia y la petulancia de muchos ministros o de muchas personas que creen que porque tienen la unción, que porque tienen el don, ya ellos son los
elegidos, ya ellos son los niños lindos de Jehová, la niña de los ojos de Jehová, y que nadie se puede meter con ellos porque ellos son intocables. No aceptan en su momento ni corrección del que sabe, ni del líder, ni de nadie, porque ellos entienden que porque tiene la unción lo tiene todo. Sí. Y yo le quiero decir en este día que no basta con la unción. No basta con la unción, hay que tener formación y disciplina en aquello que hacemos para el Señor. Nosotros creemos, hay una corriente por ahí, a veces como dice un amigo mío, Moisés, que dice que hay élites que él no comparte. Yo también digo lo mismo, hay cosas que yo no comparto. Yo siempre he seguido creyendo que la forma de traer la presencia a la casa fue la establecida por Dios. La presencia tenía que extraerse a la casa, ¿verdad? En aquel tiempo que se usaba el tabernáculo, que era el símbolo de la presencia de Dios, había un protocolo para traerla, tenía que ser en los hombros de los sacerdotes, sí, para que dejara huella. La presencia hoy sigue siendo, bendito sea el nombre de Jesús, teniendo su requerimiento. No es con método moderno ni con carro nuevo. Para venir la presencia a nuestras vidas tiene que ser por el ayuno, la oración y la intimidad con el Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero nosotros muchas veces, aun cuando tenemos el conocimiento y el conocimiento en cuanto a las cosas de Dios, tenemos que tener la información y la instrucción para saber que no todo, las cosas pueden ser buenas, pero depende en el momento. Bendito que sea el nombre de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? En una ocasión yo veía unos jóvenes que salían a predicar al parque, sí, y a mí me llenaba de gozo ese fervor con lo que ellos lo hacían cuando subían a las guaguas, cómo predicaban. Pero un día escucho un tema, no, porque los pastores y esto y aquello, y yo dije, ay, ¿qué pasó? Y me acerqué, me detuve y me acerqué y me sentaba a escucharlo. Me hice parte de ello. A veces me ponían a predicar. Y un día vuelvo y escucho a uno a predicar y comenzó a tirarle fuego a la iglesia, pero en la calle. Uf. Y yo, Dios mío, pero qué falta de ética. Entonces me acerqué y le dije, manito, yo admiro el trabajo de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Me encanta lo que ustedes están haciendo para Dios. Y sé que a Dios también le agrada. Pero no es ético hablar cosas que son puntos doctrinales acá en la calle. Porque los trapos sucios se lavan en casa. Tú no puedes salir a tirar las debilidades de la iglesia a la calle, sí, porque eso no es nada positivo. ¿En qué le va a ayudar eso a un alma? ¿Cómo vamos a conquistar un alma diciéndole las debilidades de la iglesia? Entonces tenemos que engañar a la gente, me dijo. No, yo no te estoy diciendo que tenemos que engañar a la gente, porque cada persona que llega a la iglesia debe ser instruida, debe ser disciplinada, debe ser doctrinada, pero no es el momento para saber eso, porque hay verdades, por ahí dicen en el lenguaje, ¿verdad? Y en los refranes tradicionales, sí, que no todas las verdades se dicen, hermano, hay verdades que matan. Y usted tiene que saber cómo decirlo. Imagínese usted que a alguien se le muere un familiar y usted le llega de repente, se murió tu papá. Cualquiera brinca y se muere, ¿usted me entiende? Y a veces hay personas que tienen condiciones, problemas cardiovasculares, y usted tiene que decírselo con cierta calma, ¿verdad? Y con cierta sutileza, sí, porque no todo el mundo acepta ciertas verdades de la misma forma. Entonces aquí vemos, en lo que nosotros acabamos de leer, que llega a Efeso un hombre que tiene cualidades muy buenas. Bendito sea el nombre de Jesús, como son las cualidades que tenía Apolo. Apolo tiene unas cualidades aquí que la Biblia señala, que para cualquier ministro de Dios son, míreme, una cosa terrible. Podríamos decir que este hombre lo tenía todo, bendito, sí, sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia lo primero que era un hombre fervoroso de espíritu. O sea, era un hombre, imagínense, candela. Ese hombre no tenía, encendía donde llegaba, porque la Biblia dice que era fervoroso, pero tenía otra cosa, era poderoso en la palabra. Cuando la Biblia dice que era poderoso en la palabra, quiere decir que no era un ignorante ni un neófito. Este hombre conocía la palabra de Dios a fondo, sí, porque él era judío de origen. Dice la Biblia que él era judío. Otra característica que tenía era que hablaba y enseñaba con denuedo. Y otra de sus características que dice que era diligente. Tenía características que usted dice, pero ¿y qué le faltaba a este hombre? Pues lo tenía todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, dice la Biblia, él solamente conocía del bautismo de Juan. No conocía hasta ese momento lo que era el bautismo en el Espíritu. Pero a veces nosotros vemos que aunque tengamos mucho conocimiento en un área,
Cada uno aquí en los caminos del Señor es importante y debe ser valorado y respetado en lo que hace. Yo tengo que respetar tu manto si tú eres un adorador. Yo tengo que respetar tu manto si tú eres un evangelista. Yo tengo que respetar tu manto si eres un pastor, si eres un profeta. Sea lo que sea, yo no puedo descalificar el ministerio y el don que tú tienes porque es importante y de bendición para la iglesia. Claro. Por eso dice la Biblia que a uno lo instituyó pastores, a otro profeta. Y no todos somos pastores, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas. Entonces, cada cual en el área, que hay algunos que son ministros de liberación, bendito sea el nombre de Jesús, y otros somos intercesores. A veces hay personas que me llaman y me dicen, ay, yo le estoy llamando porque tengo una situación de liberación. Yo no, yo tengo amigos que son ministros de liberación, les recomiendo a uno. Pero usted es intercesora, sí, yo soy intercesora, pero no es lo mismo ser intercesor. Por ejemplo, yo como intercesor, si se me presenta una situación en un hogar donde yo estoy ministrando y se me metió un pataleo, como decimos nosotros, y se revolteó un demonio, vamos a darle, bendito sea el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad para hacerlo. Ahora bien, si hay ministerio de liberación que se dedican exactamente a eso, pues yo tengo que respetar que ese ministerio es el área fuerte de ellos, bendito sea el nombre de Jesús. Y aunque pareciera parecido, no es lo mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este hombre, Apolo, tenía muchas condiciones, pero dice la Biblia que cuando Aquila y Priscila lo escucharon, dijeron, no, pero este hombre tiene un potencial grande. Tiene algo especial. Este hombre tiene algo terrible. Este hombre para el evangelio va a ser algo explosivo, y más que era la iglesia naciente, pero necesita preparación. Y agarraron y le enseñaron, dice la Biblia, con más exactitud de la palabra lo instruyeron. Yo escucho mucha gente predicando a veces, y a veces nuestra ignorancia nos hace decir cosas que ni siquiera entendemos. Y a veces yo escucho gente decir, Venancio, yo no vine a predicar teología. Y yo le digo a los hermanos, el que dice que no va a predicar teología, párese y vaya y no lo escuche. ¿Y qué tú vas a predicar? Porque a veces decimos cosas que no sabemos. Cuando usted dice que usted no va a predicar teología, usted está diciendo, yo no voy a hablar de Dios. Porque la teología es todo concerniente a Dios. Si usted me dice a mí que usted no va a hablar de Dios, entonces, ¿qué es lo que usted me va a hablar? Cuento de caminos, ya estamos cansados de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. A mí me atrae que usted me vaya a hablar de Dios. Si usted no me va a hablar de Dios, entonces yo me paro y me voy. Si usted me dice que no va a hablar de teología, entonces algunos te dicen, no, porque yo no voy a hablar de homilética. Pero venga acá. Si usted va a dar un discurso, usted está haciendo uso de la homilética, claro, aunque usted no la conozca. Bendito sea el nombre de Jesús, pero te estoy diciendo que es la ignorancia de las personas. No, porque yo no voy a hablar de hermenéutica. Si usted lee un verso y lo está interpretando, usted está haciendo uso de la hermenéutica. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la ignorancia, hablar lo que no sabemos, porque otro lo dijo y yo lo quiero repetir, es ahí donde nos lleva a nosotros. Claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted conozca un tema, mejor no lo hable. Cuando usted vaya a repetir algo que alguien diga, si usted es una persona que si usted es un ente pensante, para decírselo más claro, el deber suyo es averiguar qué quiere decir eso. Usted no puede repetir lo que alguien dijo solamente porque suena bonito. Pues Aquila y Priscila agarraron a este hombre y lo instruyeron, le enseñaron. Porque hay otra cosa que nosotros tenemos que ver. Muchas veces llegan personas que nosotros la vemos como un potencial, y hay muchos líderes que lo ven es como una amenaza. Lo dijo. Y en vez de cogerlo y instruirlo y enseñarlo, lo que hacen es que lo atacan, que lo avergüenzan y que lo descalifican. Es muy bajo usted hace uso de las debilidades o las carencias que tiene un hermano para usted descalificarlo, señalarlo o utilizar eso para atacarle. Yo creo que si, no, fulano es muy bueno. Yo he escuchado muchísimas personas hablando de esta forma. Fulanito es muy bueno y esto, pero aquello y el otro. Usted tiene un pero, yo tengo un pero, todos tenemos un pero. El único que no tiene un pero es Jesucristo. Así es. Wow. Entonces, si usted sigue el ministerio de cualquier hombre, usted le va a encontrar un pero. Porque la Biblia dice que esta excelencia fue puesta en ¿qué? En vaso de barro. Sí. Esto que no somos, nosotros lo que somos es vaso de barro. La excelencia es de la palabra, sencillamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aún el apóstol Pablo, que era un hombre, míreme, Dios mío, terrible, un hombre que tenía conocimiento en todas las áreas de la vida. Dice la Biblia que tuvo que venirle un aguijón. Sí. ¿Para qué?
para que él no se gloriase, Sí. para que no se volviera orgulloso, porque ese es uno de los problemas que hoy en estos tiempos estamos enfrentando. Gente que tiene mucho de Dios, gente que tiene mucho conocimiento, mucha unción y mucha preparación, pero se han dejado llevar de eso y eso lo ha llevado al orgullo y a cogerse la gloria. Otro caso que nosotros vemos, contrario al caso de Apolo, que fue un hombre que fue instruido, y me gusta porque estas líderes no lo atacaron ni lo descalificaron, vieron su potencial y sabían que, Dios mío, este hombre va a ser un fenómeno. No, espérate, muchas veces dicen, este muchacho está creciendo y va a ser un fenómeno, vamos a dejarlo ahí, vamos a esconderlo, porque este muchacho ahorita crece y nos va a opacar a todos. Sí. Ese no fue el sentimiento de ellos. Ellos dijeron, no, espérate, este muchacho, este hombre viene con algo terrible, este hombre lo que necesita es que lo refinemos, este es un diamante en bruto, lo que hay es que lijarlo y quitarle las asperezas y enseñarle lo que a él le falta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así trabajaron y lo recomendaron. O sea, cuando yo sé de verdad el talento que hay en mí, sí, cuando yo reconozco quién soy, a mí no me pone en celo en los tuyos. Wow. Es por lo contrario. Yo reconozco quién yo soy y por eso debo reconocer quién tú eres. Porque cada cual en el camino del Señor, dice una canción, que en la ley del Señor cada obrero es de valor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí nadie es imprescindible, pero todos somos importantes para la función a la que hemos sido llamados. Todos somos piezas clave. Por ejemplo, si estamos jugando ajedrez en una mesa, la pieza más insignificante que usted crea tiene un valor en el juego de ajedrez. Si esa pieza no está, el juego no se puede realizar porque se necesita esa pieza. Bendito sea el nombre de Jesús. No nada más el rey es bueno. Cada una de las piezas, aunque no tengan gran movimiento, tienen importancia, así en el Evangelio. Todos somos de importancia. Lo que pasa es que en su momento todos necesitamos la instrucción y la dirección de un líder. Si usted sabe más, usted lo que tiene es que enseñarme. A veces yo le decía a alguien, hay personas que yo le he escuchado decir, cuando escuchan personas que tal vez no tienen el conocimiento necesario, miran esos ignorantes cómo están predicando. Señores, ¿y dónde estamos los teólogos? ¿Metidos en la iglesia? Sí. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Cristo a la iglesia? ¿Cuál fue la asignación? Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio. También la Biblia nos manda a ser discípulos. También. Señores, nosotros creemos que la unción que a nosotros nos ha sido desatada es para estar brincando y sacudiéndonos en la iglesia, es para estar desatando código en la iglesia nada más, es para estar entre uno y los otros. Ay, nos gozamos hoy, mañana venimos y profetizamos, pero entre nosotros. Eso se vuelve, hermano, un círculo vicioso. Es necesario que cuando Dios da y trae un avivamiento a una iglesia, a una persona, a un lugar, eso es para que vaya afuera. Todas las herramientas que Dios nos da, aleluya, y todos los depósitos que Dios pone sobre nosotros es para un solo objetivo, para la predicación del evangelio. Y eso nosotros debemos entenderlo. Cuando vemos esas personas que no tienen esas condiciones, que lo están haciendo mal, en vez de nosotros criticarlo y señalarlo, porque tenemos el conocimiento, nosotros lo que debemos ser, bueno, yo no hago esta parte. Porque vemos personas tal vez que tienen miedo escénico y no tienen, ese no es su llamado de pararse con una bocina, de encaramarse en una mata a predicar, de subir a una segunda en la madrugada a predicar, de subirse al metro y predicar, bendito sea el nombre de Jesús. Pero tal vez usted no puede hacer eso, pero puede aportar. Eso es como las misiones. Hay gente que no son misioneros, ¿verdad? Que no tienen el tiempo ni la facilidad de ir a naciones, de ir a campo, de ir a lugares remotos. Pero ¿qué hacen? Bueno, yo no puedo, pero yo voy a bendecir, yo voy a dar una aportación a ese que lo está haciendo para que él pueda llegar. Yo voy a ser un facilitador de esta persona que aunque quiere, tiene el anhelo, no tiene los medios. Yo voy a ser un ente de ayuda. Esa debe ser nuestra actitud ante lo que nosotros vemos que está mal. Cuando nosotros vemos que está creciendo alguien y va en una vía que no es la adecuada, nuestro deber como más sabio es instruir a aquellos que vienen, que no tienen esa instrucción. Pero vemos acá un caso que se da en Gálatas, que es con el apóstol Pablo y Pedro. En Gálatas 2:11, nosotros encontramos que el apóstol Pablo reprende a Pedro. Antes de usted entrar ahí, a mí me gustaría que usted sitúe a la iglesia o a la persona que nos está escuchando de qué personaje que están hablando. ¿Qué representaba Pedro y qué representaba Pablo?
Estamos hablando prácticamente, o no prácticamente, eran 2 obispos. Sí. Estamos hablando de 2 obispos, siendo Pedro más alto que Pablo. Eclesiásticamente, Eclesiásticamente. a nivel ya de posición ministerial, Pedro tenía una trascendencia más que Pablo en el Claro, momento. porque prácticamente delante de Pedro, Pablo era un neófito. Sí. Hablando desde el punto espiritual, mirándolo de quién empezó primero. Sí. Porque nosotros sabemos que Pedro es el hombre donde Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que no es como creen muchos, que a Pedro se le dio la llave. No. Bendito es el nombre de Jesús. Pero sí se le dio una palabra, un mensaje, que fue lo que trajo el nacimiento de la nueva iglesia, donde dice la Biblia que en el mensaje que dio Pedro se convirtieron 5,000 hombres sin las mujeres y los niños, que si nosotros nos ponemos a contar que cada hombre ahí andaba con unas cuantas, porque nosotros sabemos que eran familias orientales, que tenían muchachos, mírenme, por un tubo y 7 llaves, imagínese usted, y que muchas veces tenían más de una mujer. Cuando llegaban ahí esas personas que iban para esas fiestas que se daban, que eran costumbre en ese tiempo, cuando ellos iban, imagínense que aproximadamente cada hombre se movía con su familia, tenía que tener un aproximado de algunos 12 o 17 hijos más las mujeres que tenía. Nosotros estimamos que pudo llegar a más de 25,000 personas que se convirtieron ese día, porque no se contaban ni las mujeres ni los hijos. Entonces, estamos viendo ahora que el niño, a nivel eclesiástico, a nivel de la nueva iglesia, está confrontando al obispo, al principal apóstol de la iglesia. Así mismo es. Pero en estos tiempos hay personas que hay obispos que no te reciben una reprensión, porque ellos entienden que tú no estás al nivel de ellos. Wow. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Aquí la palabra que nosotros vemos en Gálatas 2:11, nunca vimos al apóstol Pedro revelarse ni decir, ¿quién eres tú, Pablo, para venir a reprenderme a mí? ¿Quién eres tú para venir a darme una palabra? La actitud, vamos a hablar claro, la actitud que estaba asumiendo el apóstol Pedro no era correcta ni era adecuada. Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, compartía con ellos. Pero cuando venían los judíos, él no quería acercarse a los gentiles para evitar ser criticado por los judíos. Y mire a ver si lo que Pedro estaba haciendo era fuerte, que ya incluso Bernabé, que era un cristiano maduro y un apóstol también, se estaba dejando arrastrar por la misma actitud hipócrita, porque eso es hipocresía. La actitud de Pedro era hipocresía, porque él quería demostrar una cosa. Sí. Y no era así, incluso estaba haciendo daño, porque hay actitudes que hacen daño. Mis hermanos, mire, cuando usted está en un cargo de alta jerarquía y de posición, usted tiene que saber que hay personas débiles que están detrás de usted, pero que usted está ante una nube de testigos que le están siguiendo y que le están mirando. Wow. Y que es verdad, Venancio, que nosotros debemos tener una posición en cuanto a servir a Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero siempre hay hermanos que no tienen los ojos puestos en Jesús. Siempre hay personas, por eso usted no ve que en las iglesias, si cayó el líder, si cayó el obispo, si cayó el apóstol, si cayó el profeta, hay gente que se descarrían, sí, porque no tienen los ojos puestos en Jesús. Y la Biblia dice que que van a ver los débiles y que hay que sobrellevarlo, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay personas que son débiles, que no toleran ver que un hombre de Dios o una mujer de Dios falle. Y muchas veces, porque lo tenemos como dioses, no lo vemos como seres humanos. Y a veces nosotros mismos tenemos la culpa de que las personas nos vean así, porque no nos mostramos nunca débiles. Los pastores pueden estarse muriendo, y si un miembro lo llama, un pastor puede estarse muriendo y se para y va a resolverle al miembro. Sí. Tú no escuchas casi nunca decir a un pastor, es que me duele la cabeza, que no me siento bien. El pastor, cuando está mal, se queda callado y se va para el altar, él solo. Pero a mí sí me duele la cabeza el miembro. Dice, no, que yo tengo gripe, que no me siento bien. Entonces la persona se acostumbra a ver al pastor como un extraterrestre. Es súper espiritual. Sí, a ese hombre no le pasa nada, no le da deseo de ir al baño. Ese hombre es otra cosa. No está en lo natural. Como dice un amigo que yo tengo, son gente que son de otro mundo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos la culpa de eso. Me decía una hermana que su esposo es pastor y cuando a uno de los miembros les roban o cualquier cosa, ellos no llaman a la policía, ellos llaman al pastor.
Entonces ellos dicen, pero ¿y es que no hay policía? Porque de verdad, si te roban, no es al pastor que tú tienes que llamar, es a la policía, ¿verdad? Porque cada cual es su área. Entonces nosotros, lo que te digo, los líderes tienen que ser de etólogos y no son humanos, sencillamente no son humanos. Entonces el apóstol Pablo, que traía Pablo era un hombre que nosotros sabemos de la trayectoria que viene, era un hombre que era doctor de la ley, conocedor de la ley, pero fuera de eso era un hombre que secularmente tenía mucho conocimiento, porque cuando él dice que en cuanto a lo secular, él había sido dotado a los pies de Gamaliel, es como decir en estos tiempos, yo estudié en la Universidad de Harvard, Sí. ¿entiendes? Era un hombre que conocimiento tenía además. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro viene del Burgo. Sí. No era un hombre que tenía el conocimiento ni la ética que tenía el apóstol Pablo. No. ¿Usted me entiende? Por eso chocaba la actitud del apóstol Pedro. Porque hay a veces cosas que van a chocar. Pero si yo tengo el conocimiento y la formación que a usted le falta, entonces usted tiene que ser humilde para, aunque yo sea un neófito, usted comprender lo que yo le estoy diciendo y poder aceptarlo. Porque así como usted me ha formado a mí y yo le he escuchado, usted no es Cristo. Aquí todo el mundo está exento a fallar y a cometer errores. Nosotros lo vimos, mira, aquí en el caso de Apolo, que Aquila y Priscila le instruyeron, sí, le formaron, bendito sea el nombre de Jesús, y fue de gran formación y fue de gran ayuda para el evangelio y para su vida personal y ministerial, porque él humildemente aceptó. Igualmente vemos aquí a un obispo, que es el apóstol Pedro, siendo confrontado por uno que es menos que él, que es el apóstol Pablo, un hombre que ni siquiera lo aceptaban como apóstol, que le decían el falso apóstol, porque él era apóstol a los gentiles. Pero ahora bien, Pedro tenía una ventaja, porque nosotros sabemos que en ese tiempo Pedro tenía la ventaja de que de ser judío, bendito sea el nombre de Jesús. También fue lo mismo que le pasó a Apolo. Apolo también era judío, bendito sea el nombre de Jesús. Pero el apóstol sufría el desprecio del pueblo de Dios por ser gentil, y nosotros sabemos la ideología que había en ese momento con los gentiles. Y es el apóstol Pablo prácticamente quien rompe con esos paradigmas en ese momento, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios llega a nuestras vidas, rompe paradigmas y se lleva todo prejuicio. Wow. Entonces, era como extraño ver que un apóstol de esta categoría, que un apóstol, un obispo, tenía estos prejuicios que tenía el apóstol Pedro. Sí. Porque él estaba claro que la salvación no era por la ley. No. Que nosotros somos justificados por la gracia. Ya el apóstol conocía eso y lo enseñaba. Y él mismo, lo que le dice el apóstol Pablo es, pero si tú eres judío y vives como gentil, ¿por qué tú insistas entonces a los gentiles a que sean a judaizarse? Es como ilógico lo que tú estás pidiendo. Tú quieres vivir doble vida, defínete. Y hay gente, mis hermanos, que tienen que definirse, bendito sea el nombre de Jesús. Porque yo escuchaba en un mensaje que escuché aquí del ministro Juan Carlos Harrigan, uno de los predicadores que más me gustan, que él decía que hay personas que a veces te tratan con hipocresía, que te saludan y te dicen, ay hermano, sigue adelante, güey, terrible, poderoso. Y cuando tú das la espalda dices, eso no va para ningún lado, es esto y aquello. Entonces, ¿cómo tiene esa persona la forma de crecer, de avanzar o de salir de su error? Cuando el etíope estaba con el libro en la mano, necesitó la ayuda ¿de quién? De Felipe. ¿Qué le preguntó Felipe? ¿Tú entiendes lo que lee? Y le dije, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Aquí en estos caminos nosotros venimos de diferentes formas. Sí. Algunos han venido de la calle, de las drogas, de la prostitución, del lesbianismo, de la homosexualidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Algunos vienen del bajo mundo, de hogares disfuncionales, de familias con problemas. ¿Usted me entiende? A veces de un hogar donde se fomentó el racismo, de un hogar donde no hubo la corrección adecuada. Todas esas son cosas que nosotros traemos del mundo. Y la iglesia es un hospital que tiene que recibir a todo el mundo y tratar diferentes tipos de enfermedades para curar y sanar. El propósito no es matar de un hospital, ¿verdad? Es sanar. Y nosotros vemos, por ejemplo, los que van a los hospitales con traumas. ¿Qué se hace? Hay que darle terapia para caminar correctamente.
Es lo mismo a lo que está llamada la iglesia. Es lo mismo a lo que estamos llamados los líderes. No a coger el micrófono para tirar y divulgar las debilidades de un hermano. Que a veces, aunque no decimos directamente que el hermano fulano, pero nadie es estúpido, mis hermanos. Hay a veces que a ustedes nada más les falta decir el nombre de una persona, que dicen cosas que ya todo el mundo sabe. Bueno, y de ahí es algo que pasa en la iglesia. La gente comienza a distribuir el mensaje desde que se comienza a predicar, y sobre todo esos mensajes que son tirapulla. Todo el mundo dice eso de fulanito, ese pedazo es para sotanejo, y el que reparte y reparte debe tocar la mayor parte. Pero no es así cuando se reparte el mensaje, porque el que reparte nunca asume la parte que le corresponde a él. No quiere esa comida. No quiere esa comida. No, esto no me corresponde a mí. A veces hay gente que son tan hipócritas, hermano, que le está pasando lo mismo que a Pedro. Son tan hipócritas que dicen, no es, ay Dios mío, ese mensaje era por a fulano y fulano no está aquí. Dios nunca va a hablar a alguien que no esté ahí. El mensaje para el que está ahí. Lo que se está diciendo es que usted entienda que hay a alguien que no está y que le va a caer, pero el mensaje para el que está ahí. No, qué bueno que usted toque esa parte, Eunice, porque a mí mi pastor siempre me enseñó, y yo lo escuchaba de él, que él decía que él no va de acuerdo con esos predicadores que dicen que dicen una palabra fuerte y dicen después de que no, aquí no hay de eso. Él no le gusta eso. Y yo lo he aprendido porque es lo mismo que usted dice. Entonces, si no hay de eso, no es necesaria esa palabra que la predique. ¿Para qué? Porque no hay de eso. Sí, yo he escuchado, aquí no hay de eso, eso es por allá, en tal sitio, eso en Venezuela, eso por allá. Entonces, si no hay de eso, no la hable. Entonces no la hable porque no tiene sentido. Vaya a hablarle al lugar donde hay la necesidad, porque Dios lleva la palabra al lugar según las necesidades que hay en ese lugar. Sí. Nosotros sabemos que el que maneja eso usa cierto sarcasmo. Bendito sea el nombre de Jesús, que lo dice con sarcasmo. Aquí no hay de eso. Pero... Y otro para salirse de que los pastores lo sigan invitando. Del fuerte, ¿verdad? Que claro, viene de acá para allá. Y la retaliación que viene de que no te vuelvan a invitar porque tú dijiste algo que tal vez. Pero diga lo que diga, usted tiene que asumirlo con la responsabilidad. Claro. Dígalo, bendito sea el nombre de Jesús, porque se supone que a usted Dios le dio un mensaje para esa casa y usted no va a llevar un mensaje según sus emociones, según lo que usted cree, según el amiguismo que hay, sino según la palabra que el Espíritu le dio. Y si esa fue la palabra que el Espíritu le dio y es tajante y constante, suéltela, porque ella va a hacer el trabajo que necesita ese lugar. Nosotros tenemos que aprender, y aquí en el tema que tenemos, que todo ministro del Evangelio necesita instrucción y formación. Nosotros, como decíamos, venimos del mundo con mañas, con malas costumbres, sí, con actitudes. Por ejemplo, el que viene de la calle tiende a no confiar en nadie. Sí. Y eso es algo que nosotros sabemos. Entonces necesita en la iglesia tener la confianza de hermanos. Pero cuando se ve que en la iglesia se encuentra con grupismo, se encuentra con hipocresía, se encuentra con falsedad, dice, pero aquí no hay diferencia. Porque yo creí que yo iba a venir a un lugar donde las cosas iban a ser diferentes a lo que yo vivía allá afuera. Entonces, hay algo que la iglesia tiene que manejar. Nosotros, nuestra oración continua es para que Dios traiga al delincuente, para que Dios traiga al ladrón, para que Dios traiga a la prostituta. Pero cuando llegan a la iglesia no sabemos manejarlo. Es un punto. Cuando llegan a la iglesia, entonces, cuando se sienta el atracador, que todo el mundo sabe que era atracador, le dejan el limpio, hermano. Donde se sienta una mujer que era prostituta, todas las mujeres la están mirando. Jezabel. Sí, aléjate de ahí, a los esposos. Sí. Que no puede el esposo ni siquiera ir a saludar a esa mujer porque vino de la calle. No me salude a fulanita, que esa mujer era de la calle. Sí. Esa mujer era prostituta. Cualquier cosa que se pierde, todavía usted no lo ha buscado bien, ya usted tiene en la mente. Eso fue fulano porque era vicioso. Hermano, ya no es de ahí. Usted sigue buscando a la gente en el lugar incorrecto. Ya él no vive en esa casa, ya él no vive en ese lugar, ya el Señor lo cambió. Y el voto de confianza de que ha cambiado es en nosotros que tienen que encontrarlo. Porque la señalación, el mundo va a estar siempre señalando y cuestionando y acusando, porque es el trabajo de Satanás y de lo que le sirven. Pero nosotros como iglesia sabemos que el Dios de nosotros cambia y transforma. Y es en la iglesia que necesita el voto de confianza. Y es en la iglesia que el que viene con el ministerio. Yo me he encontrado en el camino con muchas personas, jóvenes que van creciendo, mujeres que Dios las ha sacado de la calle y que son mujeres con un potencial terrible, porque déjame decirte, Venancio, no hay una gente más calificada para predicarle al de la calle que el que fue de la calle. Claro que sí. No hay una gente más calificada para hablarle al que estuvo en vicio que el que era vicioso, para decirlo en un término más claro. Sí. No hay una gente
bendito sea el nombre de Jesús, más capacitada para hablarle al atracador que el que fue atracador. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa? Que como viene de un mundo donde no tenía formación ni ética, entonces, ok, ya tú conoces ese mundo y es bueno porque tú eres un potencial para la predicación del evangelio, porque tu forma de hablar y de predicar le va a llegar a donde tal vez los que tenemos esta formación no podemos llegar, Claro. pero hay cierta ética que te tenemos que enseñar. No es solamente que tú busques la unción, no es solamente que te vayas para el monte, no es solamente que busques a Dios. Tenemos que enseñarte la prudencia, tenemos que enseñarte la ética ministerial, que hay cosas que aunque no son malas, no son correctas hacerlas. Y en el mundo se dice que la apariencia de pecado es pecado. Esos son refranes que usan la gente. Entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Cartas leídas. Todo el mundo tiene que saber lo que usted es, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que ver el antes y el después, porque cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra historia se divide en antes y después de Cristo. Hay cosas que ya yo sé que no debo hacer. Hay cosas que yo vine al evangelio y yo tengo que entrar en el sedazo, yo tengo que entrar en la formación y no es buena la formación, le voy a decir, porque aunque es benefactoria, a nadie le gusta ser corregido. Es difícil esos golpes y tener que moldearte ahí. Y aunque la gente dice a veces, Venancio, a mí me gusta que me corrían, eso es mentira. Es que eso es difícil. Eso es mentira. Hasta la Biblia dice que la corrección en el momento es dolorosa. Sí. A nadie le gusta que le corrijan, pero es lo correcto. Nosotros necesitamos formación. Nosotros necesitamos caminar al amparo. No, que yo nada más me voy a quedar en mi casa y de aquí yo voy a oír por aquí por las redes. Bueno, es muy bueno que usted escuche mensajes. Nosotros, porque tu alma va a ser llena, sí, ¿verdad?, de lo que tú escuchas. Y para que le dé un mal uso a las redes, escuchando cosas que no te van a beneficiar en nada, excelente que tú escuches mensajes. Yo en mi casa me la paso escuchando mensajes de Juan Carlos Harrigan, de Jorge Oliveira, de los muchachos que están aquí en plataforma. Mensajes siempre estoy escuchando porque tu alma va a ser llena de lo que escucha. Claro. Y es necesario que tú, por ejemplo, si tú eres predicador, tú siempre tienes que estar escuchando, estar en lo que tú haces. Es lo correcto. Pero déjame decirte que obligatoriamente tú necesitas congregarte. La formación de un líder necesita la cobertura y la instrucción de un líder que te direccione y que te guíe, que te enseñe. Y si ya tú eres un apóstol, un obispo y está a más alto nivel, aquí tenemos el ejemplo del apóstol, bendito sea el nombre de Jesús, del supervisor, del obispo Pedro, que estaba actuando incorrectamente y tuvo la humildad para aceptar que aunque delante de él prácticamente el apóstol Pablo era un neófito, pero era verdad que lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era incorrecto. Ahora, decíamos ahorita que la formación que ambos tenían era diferente. Porque en cuanto a lo secular, el apóstol Pablo tenía una formación que era a 10 años luz de lo que era el apóstol Pedro, era otro nivel, ¿verdad que sí? Era un hombre muy conocedor, era un hombre muy filosófico, aunque él cuando va a los Corintios dice que no hizo uso de sus dotes seculares, sino que a través del Espíritu Santo, pero fuera de eso también era un hombre que en el mundo que vivió como conocedor de la ley, fue un hombre muy legalista, porque él era muy legalista y muy prejuicioso en cuanto a que la cosa... El apóstol Pablo era un hombre muy legalista, por eso él perseguía a los cristianos hasta matarlo y él creía que lo estaba haciendo en defensa era de Dios. Celoso. Era celoso por la cosa. En cuanto a la ley fariseo, el hombre dijo, Dios mío, otro nivel. Otro nivel, sencillamente. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces tenemos que cuidarnos porque a veces entre nosotros hay cierto nivel de fariseísmo, aunque no nos demos cuenta. Muchas veces entre nosotros, sí, a veces yo actúo y veo una cosa y digo, como que me siento que me estoy poniendo farisea, ¿verdad? Porque como que a veces nos sale eso. Sí. Lo bueno es que nosotros podamos reconocerlo y tengamos la humildad que cuando alguien nos diga, mira, debemos hacerlo así, empezar. Nosotros vemos el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que nosotros vemos en común? ¿Cuál es el común que nosotros vemos en esos mensajes? A todas las iglesias, ¿cómo Cristo empieza? Le resaltaba algo. Resaltándole sus cualidades. Sí. Y de último, ¡can! El fuetazo. Pero tengo esto contra ti.
Cada vez que usted vea a una persona que esté actuando mal, si usted ama a ese hermano, si usted ama a su líder, si usted, aunque yo sé que es difícil porque hay líderes que son muy petulantes y orgullosos, muy. demasiado altivos, pero yo creo que aunque él no lo acepte, yo entiendo que con la altura y el respeto necesario, usted le puede llegar a una persona. Y le voy a decir una cosa, lo que nosotros vemos aquí en la palabra fue que el apóstol Pablo llamó a Pedro y lo reprendió públicamente delante de todos. Ahora, ¿por qué lo hizo así? No es que usted va a decir, no, porque en la Biblia pasó esto y como pasó esto yo puedo usarlo. No, mis hermanos, hay escenarios diferentes. Era necesario que el apóstol Pablo hiciera esto porque lo que Pedro estaba haciendo ya había dañado al hermano y había que corregirlo. Cuando hay una actitud de un hermano en la iglesia, lo que la iglesia conoce y maneja y está haciendo daño a veces, si ya la iglesia conoce, podemos tratarlo en público porque no podemos ser hipócritas y tratarlo en privado. Pero lo adecuado es, mis hermanos, que cuando usted vaya a llamar, la Biblia dice que Priscila y Aquila llamaron a Apolo, ¿cómo? Lo llamaron aparte, ¿verdad? Y lo instruyeron en aquello que él tenía el potencial, él tenía el conocimiento, él tenía cualidades, míreme, que eran explosivas, pero necesitaba la formación. Seamos humildes, no importa en el nivel en que estemos, para que cuando alguien que nos ama, porque solamente quien te ama y valora tu llamado, se acerque y te dice, varón, mira, eres excelente, tiene esto, tiene el llamado, tiene la unción, eres un hombre de conocimiento, pero en aquello, en esto, debe ser mejor así. Tomando usted como consejero el parámetro que usó Cristo, primero resaltó las cualidades positivas, pero tengo algo contra ti. Claro. Debemos ser así a la hora de aconsejar y de amonestar. Igualmente nosotros como ministros de Dios debemos ser susceptibles a cualquier corrección, venga de donde venga, porque aquí el más grande debe ser el más pequeño. Dios mío, tremendo, tremendo lo que dice la ungida, de verdad. El mismo apóstol Pablo usó eso también con Filemón. Le comenzó a resaltar todas sus virtudes y después le dijo que debía recibir a Onésimo. Amén. Y le dijo, tú mismo te me debes a mí. Entonces debemos de resaltar las cualidades edificantes que muchas personas tienen y también saber confrontar. Ella tocó desde la perspectiva del miembro hacia el pastor o de los líderes hacia los miembros también. Vemos a un Apolo que fue instruido por Priscila y Aquila, pero también vemos a un Pablo confrontando a un Pedro. No importa el rango ministerial que tenga, lo importante es que te direccione en la verdad y que te direccione para poder edificar. Ungida, tremenda palabra, tremendo. Yo sé que si la gente le pone atención a este video, puede salir muy edificado, porque palabras como esta es que se necesita. No somos perfectos, necesitamos cada día más perfeccionarnos en expresar la palabra y en vivirla también. Así que, amado, le invito a que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual.